Esta ensalada de papas se hacía rápido y queda brutalmente rica. Ojo pues, quédense desde el primer segundo porque esta ensalada es de esas que uno prueba y dice, vea pues, ¿por qué no la hice antes? Arrancamos con 2 papas grandes. Estas las lavamos muy bien, sin afán. Retiramos completamente la cáscara y luego las cortamos primero en rodajas y después en cubos pequeños, todos más o menos del mismo tamaño para que la cocción sea pareja, ¿cierto? Las llevamos a una olla, agregamos agua hasta cubrirlas bien y sumamos una cucharada de sal. Cocinamos durante unos 8 minutos, ponga cuidado aquí, y agregamos un chorrito de vinagre blanco. Este truco es clave porque ayuda a que la papa no se deshaga y conserve su forma. Díganos pues, ¿a ustedes les gusta la papa bien firme o un poquito más suave en las ensaladas? Mientras las papas están listas, seguimos con un pimentón rojo pequeño. Lo abrimos a la mitad, retiramos todas las semillas y las hebras blancas, lo lavamos muy bien y lo cortamos en cubos pequeños. Este ingrediente nos gusta mucho porque le da color, frescura y un toque dulcito natural. Además es rico en vitamina C, así que aquí vamos sumando sabor y beneficio. Pasamos ahora a 2 tallos de apio. Los lavamos muy bien, retiramos las hebras con cuidado y los cortamos en trozos pequeños. El apio aporta crocancia y ese sabor fresco que contrasta delicioso con la papa y la mayonesa. Vea pues, ¿son del team apio en ensalada o lo evitan? Cuéntenos en los comentarios. Para esta receta también usamos 2 o 3 tallos de cebolla larga. Los lavamos bien y los cortamos en trocitos pequeños. Este ingrediente levanta el sabor, aporta aroma y hace que la ensalada quede bien balanceada, sin ser pesada. Yo sé que están ahí, viendo pero no comentan, y eso deja a uno con cara de interrogación. Escríbame un comentario, cuénteme qué le gustaría ver después. Para ustedes nada, para nosotros lo es todo. Seguimos con una manzana verde. Esta la lavamos y desinfectamos muy bien, la cortamos en rodajas, retiramos las semillas y el corazón y luego la llevamos a cubos pequeños. Este ingrediente es de los preferidos porque aporta acidez, frescura y un contraste espectacular con lo cremoso del aderezo. Además, la manzana es rica en fibra y hace que cada bocado sea más ligero. ¿A ustedes les gusta más la manzana verde o roja en este tipo de ensaladas? ¿Cierto que esa elección cambia todo? Ahora sí, es hora de combinar todo. En una ensaladera amplia agregamos, en este orden y ponga cuidado, la papa ya cocida, el apio, el pimentón rojo, la cebolla y la manzana verde. Encima de todo esto agregamos 100 gramos de uvas pasas, que este ingrediente nos encanta porque aporta ese toquecito dulce que equilibra todos los sabores. Esta mezcla es la que hace que la gente repita plato. Directamente sobre los ingredientes agregamos el aderezo. Empezamos con media taza de mayonesa, sumamos 2 cucharadas de mostaza, agregamos 3 cucharadas de vinagre de manzana, 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Este aderezo es sencillo pero poderoso, ¿cierto? De esos que envuelven todos los ingredientes sin opacarlos. Con una cuchara grande mezclamos suavemente sin aplastar, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo y cada cubito quede bien impregnado. Aquí no se revuelve con afán, se mezcla con cariño, ponga cuidado, porque esa es la clave de una buena ensalada. Y listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con carnes, pollo al horno, pescado, una buena proteína a la plancha o incluso servirla sola con unas galletas saladas o pan artesanal. Si esta receta les gustó, díganos pues, ¿la harían tal cual o le agregarían otro ingrediente? Compartan este video, suscríbanse a El Canal de las Ensaladas para no perderse lo que viene. Déjenos un me gusta que eso apoya muchísimo y escriban un comentario, que aquí los leemos siempre. Vamos pues, nos vemos en el próximo video con más ensaladas fáciles, rendidoras y llenas de sabor.